Para medir una bobina de ignición o de alta tensión, ya sea de una moto o de un automóvil, voy a mostrarles cómo se hace con el multímetro. Primero que todo, vamos a realizar la medición del circuito de baja o primario. Ponemos en la escala de 200 ohmios y antes de realizar cualquier medición, vamos a hacer la lectura de qué valor de resistencia tienen las puntas de prueba. En este caso está alrededor de 0 y 0.1. Eso hay que considerarlo porque hay algunos otros multímetros que este valor puede ser 0.5 y eso hay que descontar en el caso del circuito primario porque es una resistencia bastante baja. Voy a mostrarles aquí dónde vamos a realizar la medición. Estos dos terminales corresponden al circuito primario o de baja tensión y tiene una baja resistencia, y luego desde cualquiera de estos dos hacia la punta de alta tensión nos debe dar básicamente el mismo valor. Vamos a medir primero el circuito de baja tensión. Deben descontar el valor que les dé de realizar la calibración de las puntas. En este caso prácticamente no habría que descontar nada. Como se dan cuenta, el primario tiene una resistencia de 0.5 ohmios. Es un valor correcto. Los primarios generalmente miden entre menos de 1 ohmio hasta máximo unos 5 ohmios. Pasamos a la escala de 20K para realizar la medición de la resistencia en el secundario. Bien sea que dejen aquí en este terminal o bien sea que lo dejen aquí, les debería marcar una resistencia entre 5 kilo ohmios y 15 kilo ohmios. En este caso nos está marcando 7 kilo ohmios. Si esta resistencia marca circuito abierto, quiere decir que el secundario o el circuito de alta tensión está abierto y deben cambiar la bobina. Lo mismo sucede si en el primario marca un valor muy alto o de circuito abierto, también deben cambiar la bobina. Vamos ahora a realizar las mismas mediciones en este tipo de bobina de ignición, que es muy parecida ya sea para una moto o para un automóvil. Aquí tenemos el conector y están incluidos los dos terminales que, a diferencia de la otra bobina que medimos inicialmente, se encuentran expuestos. Y este es el terminal de alta tensión. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Igualmente, la primera medición vamos a hacerla en la escala de 200 ohmios para realizar la medición del circuito de baja tensión o de primario. Ponemos cualquiera de las dos puntas en uno de los terminales y con la otra tocamos en el otro terminal. Tenemos una resistencia de 4.3 ohmios. Como les decía al principio, la resistencia del primario va desde 1 ohmio hasta alrededor de 5 ohmios en algunas bobinas. En este caso, esta bobina tiene un poco mayor resistencia en el primario y ahora vamos a realizar la medición de resistencia en el secundario. Pasamos a la escala de 20 y en cualquiera de los dos terminales mantenemos una de las puntas del multímetro, mientras con la otra punta tocamos el terminal de alta tensión. Estas bobinas generalmente tienen un valor de 12 kilo ohmios más menos 2 kilo ohmios. Quiere decir que debería marcar entre 10 y 14 kilo ohmios. Por eso les decía al principio que una bobina de ignición marca entre 5 y 15 kilo ohmios. Si esta medición de aquí nos marca en circuito abierto, también hay que cambiar la bobina. O si nos marca un valor muy bajo, quiere decir que la bobina se encuentra en corto y es necesario cambiarla.